Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente muy agradecidos, todo el comité del Seminario Permanente de Análisis del Discurso, de tenerlos nuevamente en esta nueva edición de, en este caso, un conversatorio, perdón, que va a tener dos aristas importantes y muy relacionadas, que son el discurso literario y el discurso político. Tenemos la participación de Elizabeth González de la Facultad de Filosofía y Letras y de Francisco Delgado, que se va a incorporar un poco más tarde y que nos va a hablar justamente también de la política mexicana. Lo bonito de hacer discurso es que a menudo las líneas de investigación se juntan y me parece que este es el caso, así que eh, con mis compañeros aquí presentes, Carlos Mora, Daniela Rivera y yo, Enrique Meléndez Arcol, estamos muy agradecidos de que estén nuevamente con nosotros y los invitamos a sumarse a las actividades que vamos a tener a lo largo del año para que participemos de este diálogo. Sin más, le damos la palabra a mi querida amiga y conocida Elizabeth González, quien nos va a hablar de novela policíaca. Hola a todos, buenas tardes y gracias por la asistencia. Em, para esta ocasión y a efectos del conversatorio, preparé un pequeño textito. Voy a ir leyendo algunas cosas, pero las iré explicando. Es muy breve, en general, parte de lo que me sucedió a la hora de preparar este pequeño texto es que entré en conflicto con las cosas que me hubiera encantado abordar, pero que a veces uno no puede parar de investigar y de cuestionarse y de preguntar. Y dije, no sé, pero tengo que ponerle un límite a esto porque si no, no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero bueno, el punto es que voy a ir leyendo, voy a ir explicando algunas pequeñas cosas y ya, si quieren al final, pues conversamos con mayor libertad. Bueno, el texto lleva por título El discurso del exinspector Herrera en Ensayo de un crimen de Rodolfo Usil. La novela de Ensayo de un crimen, quizá algunos tienen como más cercanía con la novela o quizá no, pero es una novela contextualizada en la década de los 40, que en su momento fue censurada porque al parecer hubo problemas con la distribución de la imprenta. Eso y entre otras cosas que el autor estaba no muy bien posicionado en la política mexicana. Eso y bueno, otras cosas hicieron que la novela en su momento no tuviera, quizá no viera como la luz pública o no tuviera un número de lectores mayor. Yo trabajé esta novela para efectos de mi tesis de licenciatura y parte de lo que trabajé en mi tesis precisamente fue sobre el discurso del exinspector, que como vamos a ver a continuación, no se comporta como el detective prototípico esperado o como podríamos pensarlo de acuerdo con una novela policial clásica. Así que bueno, voy a iniciar. Es común que el término discurso se asocie al discurso político, quizá porque es una categoría más fácil de identificar, ya que forma parte de lo cotidiano y se difunde a través de diferentes medios, sobre todo digitales. Sin embargo, esta es solo una de las vertientes. Su clasificación es extensa, al igual que su campo de estudio, pues se aborda desde diferentes disciplinas. Por lo mismo, no existe una sola definición de lo que significa discurso. No obstante, es necesario tener presente a la hora de reflexionar al respecto que no solo se refiere a la práctica oral del mismo, sino que debe considerarse otros factores, la situación comunicativa, el contexto. Hay muchos factores de por medio, lingüísticos, sociales. Una vez que entendemos eso, podemos ampliar la perspectiva con respecto a este tema. El discurso es una fórmula de comunicación a través de la cual se quiere transmitir un mensaje con base en una serie de reflexiones o conocimiento previo, de acuerdo con la situación, el contexto y el o los hablantes involucrados en la transmisión del discurso. Entonces, asumimos que todo proceso discursivo es producto de una red compleja de relaciones sociales. De acuerdo con la investigadora Eva Salgado, el discurso es
la palabra en apariencia sencilla, de uso ampliamente extendido, tanto en la vida cotidiana como en el lenguaje científico. Los usos de discurso van desde el ampliamente conocido de una locución política construida con la intención de persuadir, hasta nociones más elaboradas que lo enmarcan en diversos sistemas de conocimiento y cultura. Así, prácticamente todos los ámbitos de la acción humana pueden servir para adjetivar el concepto de discurso. Y en consecuencia podemos referirnos a discurso filosófico, científico, político, religioso, estético, literario, poético, cinematográfico, cotidiano, periodístico, es decir, toda suerte de manifestaciones del lenguaje puestos en acto. En esta misma dirección, con respecto al discurso político y a propósito de la novela de Rodolfo Silly, Ensayo de un crimen, de 1944, he reflexionado acerca del discurso político a través de esta narrativa, en cuya trama identificamos ciertos momentos, monólogos o diálogos generados por distintos personajes, sobre todo el exinspector Herrera, a través de los cuales exponen diferentes problemáticas sociales de la época en la que está contextualizada la novela. Para quienes no estén familiarizados con la obra o no tengan tan presente la historia narrada, sin afán de hacer spoiler, se trata de una historia contada a través de la perspectiva del asesino, donde se incluyen varios personajes, al menos 3 asesinatos, un exinspector que juega la figura del detective en esta historia, un asesino, diferentes situaciones y enredos en el contexto de la sociedad mexicana de los 40, como ya se había mencionado. El asesino se plantea la posibilidad de matar desde el inicio y el punto central en esta historia es saber si él será capaz o no de matar a alguien de su misma clase, de la clase privilegiada. El asesino es el protagonista y en función de sus acciones, el detective, el exinspector Herrera, se integra a la historia no como la oposición del asesino, sino como un igual. Sabiendo esto, podemos imaginar el sentido de analizar las situaciones discursivas desarrolladas a través del detective o exinspector Herrera. Me parece importante observar lo que sucede con sus discursos por tratarse de un sujeto sustancial de quien se espera restablezca el orden como la figura más cercana a la representación de las instituciones legales. Sin embargo, o contrario a esta idea, gracias a sus aseveraciones descubrimos generalidades de su personalidad y su postura frente a ciertos temas políticos y sociales. Se supone su discurso debería estar enfocado en la solución de los conflictos. No obstante, notamos casi de inmediato que sus afirmaciones no enaltecen a la justicia y menos respaldan lo dicho por los agentes de la policía. Contrario a esto, se encarga de criticarlos. Por esto considero que su discurso se apoya en la parodia crítica o en la transposición. Entiendo por parodia crítica o transposición un recurso empleado con la finalidad de de repetir o recrear de forma diferente alguna situación, un discurso, imagen o personalidad, algún aspecto basado en un referente o hipotexto y que busca crear un efecto crítico, más allá del puro divertimento. El exinspector crea situaciones paródicas a través de su discurso. Entonces, la parodia crítica aparece en el discurso del exinspector, pero como una recreación que incluye diferencia y plantea una propuesta para entender el desarrollo de la historia, el personaje, al personaje e incluso otra u otras formas de lectura. De esta manera, Herrera revela sus desencuentros con la justicia y expresa simpatía hacia Roberto de la Cruz, quien es el asesino, pues cuando descubre que éste estuvo en la casa de Patricia, una de las víctimas, el día del asesinato no lo delata, al contrario, lo alerta con observaciones como la siguiente. Ya le había yo dicho que nuestra amiga le iba a dar qué hacer hasta después de muerta, y ya ve que qué hacer. ¿Recibió usted mis recados telefónicos? El discurso del exinspector se expresa en dos sentidos. De forma directa, como lo pudimos ver en este ejemplo o como lo escuchamos en este ejemplo cuando habla directamente con el asesino. Esto es a través de los diálogos sostenidos con otros personajes o con la autoridad.
pero también se puede identificar en otros pasajes o fragmentos de manera indirecta cuando decide guardar silencio a pesar de que él ya conoce las intenciones del asesino y que sabe perfectamente hacia dónde se encamina la historia. Normalmente en la novela canónica de la novela policial, el detective jamás comparte sus hipótesis, sino hasta el final, que está a punto de desenmascarar al asesino. Y aunque dentro de la novela policial clásica, considerada canónica, em, el detective siempre logra resolver el enigma, nunca tiene encuentros tan cercanos ni tan próximos con el asesino. Por eso es que es importante o es uno de los aspectos que más se puede destacar de la novela de Ensayo de un crimen, porque es precisamente tanto el exinspector Herrera, que juega el papel de detective, como el asesino, ninguno de los dos se comporta de la manera esperada o acostumbrada con esta fórmula clásica donde tenemos primero el cuerpo expuesto y entonces hay que descubrir quién es el asesino y para eso hay un detective y una serie de deducciones y al final el detective nos muestra quién es el asesino con una fórmula de final feliz y cerrado. En este caso, en Ensayo de un crimen, ni el asesino ni el exinspector son opuestos, sino más bien están en igualdad de condiciones y eso lo podemos notar también a través de sus discursos. Nunca, sus afirmaciones nunca son como en el sentido de contradecir o contrariar al otro, ni de confrontarlo, sino más bien como de acompañarlo. Eso es una constante y se irá viendo pues alrededor o a lo largo del relato. El discurso o los discursos políticos en los sujetos encargados de establecer el orden y la justicia en ensayo de un crimen eh, se, son opuestos o muy distintos a la narrativa policial, a lo establecido normalmente en la narrativa policial, porque la novela policial pone de manifiesto el dominio del discurso político en los detectives para mantener el control, bajo control la situación o poner en jaque al asesino. El discurso de Herrera, por otra parte, pone de manifiesto las carencias o vacíos en las acciones de la autoridad, así como la contradicción en sus propios discursos establecidos para legitimar la impunidad. El exinspector Herrera había logrado que los dejaran solos en la oficina, como se muestra en este ejemplo, perdón. El exinspector Herrera había logrado que los dejaran solos en la oficina de uno de los médicos. Le tendió la mano con su bonachona manera habitual y lió metódicamente un cigarro de hoja. Tiene usted mala suerte, amigo, dijo sin reír. Hay mucho que hablar sobre su caso, que he estudiado de cerca, y tengo que confesar que la policía y los psiquiatras han estado a la altura del suelo. Lanzó una bocanada de humo y continuó. Sin embargo, eso pasa siempre. Parece que hay que estar fuera de la policía oficial para ver con claridad las cosas. Al fin un creyente. Aquí había un hombre que no reía, que no compadecía, que usaba su cabeza. Este fragmento lo elegí igual que el anterior porque durante la narrativa, durante la trama de esta narrativa de ensayo de un crimen, vamos a ir viendo cómo el exinspector va a aparecer solo en ciertos momentos y durante toda la novela va a estar ausente. Eso también es un aspecto destacado de su, que forma parte de la imagen del detective y que a su vez acompaña el discurso, porque el hecho de que él permanezca en silencio también es en cierto sentido transgresor. Un detective normalmente es el primero en levantar la voz, el primero en hacer sus deducciones, el primero en compartir sus impresiones. Y aquí lo interesante también es que todo el tiempo se están parodiando discursos políticos, porque además la novela está contextualizada en un momento de transición de la sociedad mexicana. Es la época postrevolucionaria, está viviendo los efectos de la Segunda Guerra Mundial de forma indirecta. Hay muchas instituciones que están recién apareciendo, ¿no? Sobre todo,
pues instituciones judiciales, jurídicas. Entonces, Herrera todo el tiempo está parodiando estos discursos. Y es una manera, o lo hace de una manera sutil por momentos, pero que nos damos cuenta de inmediato, desde la presentación del propio detective, donde hay un pasaje donde él reitera varias veces que es ex inspector y no inspector, y normalmente sus discursos directos o diálogos se mantienen más con el asesino que con alguna autoridad o con cualquier otro personaje. Entonces, eso también es importante destacar, importante señalar. El discurso político, entendido como marco de relaciones de poder asimétricas, requiere siempre una doble lectura para poder descubrir todos los mecanismos persuasivos que en ocasiones son manejados con extrema habilidad, como nos advierte Scandell. Un orador poderoso puede controlar en gran parte el pensamiento de sus receptores. En sus argumentaciones tiene un papel importante, y los elementos pragmáticos. A nivel del discurso, el exinspector Herrera consigue una comunicación efectiva, es capaz de comunicarse de manera extraordinaria con el asesino, las víctimas, los personajes incidentales. Jamás resulta implicado en los enredos, al final da la impresión o da la sensación de ser una figura eficiente porque está presente en el momento de la detención del asesino y en el momento de la solución de los misterios y el enigma, pero no es él quien los resuelve. Todo el tiempo está confrontando a la autoridad a través del asesino. No es él el que directamente hace o toma acción con respecto a los crímenes. Le sugiere cosas al asesino, está presente, está como observador, pero no es él el que interviene. Entonces, pues esto es súper interesante porque, bueno, no puedo poner absolutamente todos los ejemplos, pero eh, eso lo podemos notar a partir del tercer capítulo de la novela. Y bueno, a manera de una breve conclusión, solo podría decir que los discursos de todo tipo, incluido el discurso político, son una base para generar reflexión y discusión sobre distintos temas, pero sobre todo son la base de construcción del diálogo, sin el cual sería imposible generar nuevas ideas o replantear las ideas existentes y sobre todo poner sobre la mesa diferentes temas de discusión, diferentes temas políticos, sociales, y que el discurso, al ser tan complejo, pues abre un campo lleno de posibilidades para poder estudiarlo y sobre todo, bueno, a través de la literatura tenemos muchas y variadas oportunidades para hacerlo. En el caso de la novela policial es casi natural o deviene casi natural encontrar esos discursos y que estos discursos en el ensayo de un crimen, por ejemplo, tienen muchísima vigencia. Podemos encontrar que a pesar de que la novela está situada en un contexto totalmente distinto y pues ya casi 100 años, 80 y tantos, podemos encontrar vigencia entre sus páginas, entre sus discursos y nada más. Esto. Muy bien, muchas gracias, Eli, por tu participación. Creo que hablar de literatura siempre nos va a disparar un mundo de preguntas, de cuestionamientos y bueno, cuando nos referimos a este género policíaco que además es enigmático en sí mismo, creo que todavía más. Antes de establecer un diálogo del proceso que implicó tu investigación, que es justamente la intención de este evento, me gustaría saber si Carlos o Daniela tienen algunas preguntas que hacerle a Eli sobre esta obra que es, como lo vieron ya, muy interesante y sobre este autor que también creo, ya nos dirá Eli un poco más sobre esto, pero creo que habría que recuperar un poco más.
Sí, yo sí tengo preguntas. Igual y chance y son te estoy pidiendo spoilers, pero me quedé con la duda porque, o sea, en el misterio entonces está esta figura que prototípicamente sería la figura como de contraste, ¿no? Y cosas del poder del bien, ¿no? Pero resulta que no. Pero si hay alguna otra que contrabalancea eso, o sea, por ejemplo, quienes descubren qué ocurrió, ¿no? Quienes descubren el asesino, ¿también son miembros de la policía o es algún personaje, digamos, diferente? Bueno, es que esa es la mejor parte o una de las razones que a mí me llevó a estudiar la novela, porque eso lo descubres tú. O sea, es decir, el lector lo descubre al leerlo y casi que ya sabe todo antes que el propio inspector. Hay Ya. agentes de la policía, pero son incidentales, no tienen ninguna incidencia ni en la historia ni nada, o sea, no, no, y de hecho es que es un asesino, pero el asesino es de la burguesía, o sea, es de la clase privilegiada. Entonces, eso también es interesante porque sus víctimas o las víctimas que considera no son, no sé, no es el señor del periódico de la esquina, ¿no? O sea, siempre son eh, o extranjeros, políticos, refugiados, ¿no? Lo interesante es que también son mujeres y hay un homosexual. Ese es un planteamiento interesante, digo, para la época, para el contexto. Sí, sí, igual lo interesante es que estos discursos van acompañados, o más bien la relación entre el asesino y el detective es justo, no es una oposición, sino que todo el tiempo van ahí, pues de la mano, dialogando. Parece como que si se acompañaran, como si Herrera respaldara las acciones de Roberto de la Cruz, que es el asesino, porque en algún sentido le convence o le suena lógico que tenga esos pensamientos, ¿no? Y por ejemplo, entonces en ese caso, o sea, no la he leído, pero me hace pensar, hay digamos, lo interesante también supongo dentro de la parodia es que la fuerza opositora, y la fuerza que pone en cuestión las dinámicas de poder ahí, es el lector, ¿no? No, o sea, no queda de otra que, o bueno, por lo que comentas, ¿no? Eso está muy interesante. Sí, exactamente. O sea, de hecho es que entre los diálogos que vamos a encontrar al principio parece como que todo va tomando el curso de una novela clásica, prototípica, y de pronto hay algo que inquieta. O sea, empieza a ser inquietante después los diálogos y entonces uno tiene que releerlo y regresar para entender si es literal lo que está diciendo o no. Y de hecho es que cuando, en mi caso que tuve que indagar pues demasiado, noté que había cosas o referencias que ya rebasaban la ficcionalidad, ¿no? O sea, que había ya referencias políticas interesantes. Por ejemplo, eh, a uno de los personajes, no voy a decir a quién, lo encierran, y ahí se encuentra con un pintor que fue acusado de robar unos murales, ¿no? Y eso sucedió, o sea, sucedió en los 40, estuvo en Lecumberri y ahí pintó La Piedad en el Desierto, la famosa pintura, y que está ahora en Bellas Artes, pero estuvo en Lecumberri, y eso es real como unas otras 4 cosas que encontré, ¿no? Ah, Ujú. wow, está muy interesante su trabajo y la novela también. Y, o sea, bueno, no sé entonces si en lo que estudiaste del discurso entre los personajes, o sea, si también, además, viste, por ejemplo, cómo se acompañaba los diálogos, o sea, digo, con tal vez otras descripciones o con metáforas, algo que hablara de su conexión Sí, justo horizontal en, en lugar de... Sí, justo en lo que, bueno, dentro de la investigación trabajé el discurso del asesino a través de la ironía. Y de hecho es que el discurso irónico del asesino junto con el discurso paródico del ex inspector Herrera, que además eso, ¿no? Desde el nombre, es un ex inspector y es a quien todo el mundo le está dando como esta responsabilidad de resolver el misterio, porque ya está fuera de la policía, o sea, no hay confianza en los agentes del orden. Y entonces iba notando eso. De pronto creo que en la investigación fue una de las cosas difíciles,
porque a mí me parecía que era lo mismo. De pronto ya no sabía cuál era la línea entre la ironía y la parodia de estos dos personajes, y decía, es que hasta dónde es ironía, hasta dónde es parodia. Eso fue una de las dificultades, pero al final decidí trabajar la ironía para el asesino y la parodia en el ex inspector, porque una de las cosas que llamó la atención dentro de mi investigación y que me cuestionaron bastante fue el hecho de que yo afirmé que el ex inspector Herrera está inspirado en un detective del entonces Distrito Federal. Y eso lo descubrí, bueno, al estar indagando más, y porque tuve la fortuna también de platicar con el hijo del escritor Rodolfo Usili, y él me contaba que sí, o sea, que alguna vez su papá le contó que había estado inspirado en un inspector de la policía que él conoció. Entonces, bueno, yo lo confirmé buscando en algunos periódicos de la época, pero aún así me decían que no, que probablemente yo estaba ya haciendo con la investigación después de tanto tiempo, pero sí es como un dato ahí interesante. Sí, porque ahí es, o sea, parodia ya tirándole a sátira, este, está muy interesante eso. Y ojalá si puedas, se pueda publicar esos datos que tienes, ¿no? Existe este policía, bueno, inspector, la plática que pudiste tener. Sí, de hecho es que igual en alguna parte de la tesis lo digo, pero fue como de la figura de tráfico de armas en el momento cuando apenas empezaba el tráfico de armas en México en los 40. Entonces hizo muchas investigaciones en Estados Unidos, pero le pedían renunciar a la nacionalidad para tener como un cargo mayor, y él dijo que no, y cuando regresó a México pues ya no, ya creo que solo estuvo 2 o 3 años como inspector y luego ya no tuvo ningún cargo. Ya, ah, Ujú. Pero sí, desde la parodia, ni como el discurso del inspector, y desde la ironía el del asesino, y había ahí pues mucha conexión, ¿no? O sea, sobre todo o sea, como que yo hablaba de la transgresión de la novela, precisamente que jugaba con los elementos, que los tenía ahí, y que ya desde la crítica se había analizado durante muchas décadas. Se decía, no, pues no es una novela policial clásica porque no tiene, estructuralmente no sigue esta fórmula que ya les había dicho, pero al mismo tiempo porque igual los personajes no se comportan de la misma manera, y aunque se había mencionado, pues todavía de hecho, hay muchísimo que se puede trabajar en esta novela, como podrán notar en algunos aspectos. sí, está muy interesante. ¿Por, Incluso desde la por teoría qué de la te- recepción. Ay, perdón. No, perdón, nada más era eso, que desde la teoría de la recepción también estaría súper interesante ver, o sea, todo eso. Pero bueno, para el doctorado, la maestría, este, Yo tengo duda de por qué decían que ya te lo estabas inventando si tenías tanta, no sé, parece muy conciso tu argumento, ¿no? Eh, pues sí, pero yo también pensé lo mismo, ¿no? El universo, las preguntas que me pudieron haber hecho, porque además, de verdad es que la novela es muy compleja. Hubo un momento en el que dije, ¿por qué hice esto? Porque de verdad, o sea, ya con la ironía y la parodia y ya tenía muchísimo en qué pensar, pero bueno, el cuestionamiento era que, ¿por qué yo afirmaba que, o sea, que por qué decía yo que estaba inspirado? Porque además el personaje es el ex inspector Herrera, se llama Valentín Herrera en la novela, y de quien estaba inspirado, o lo que yo argumentaba de un ex inspector que se llama Valente Quintana. Decían que a lo mejor yo, por la asociación de los nombres y la coincidencia en los años, yo estaba haciendo esta como asociación, pero lo busqué en varios periódicos, y bueno, además como pues la referencia que el hijo del autor me expresó, pero yo creo que pues quizá no les convencía, o no le convenció tal vez ese sinodal, que tanta, no sé, como tanta coincidencia o un dato tan perfecto esté ahí, no lo sé, pero a mí me convenció de hecho usarlo como argumento o presentarlo en mi investigación, porque me parecía que era muy valioso por esto que les decía, ¿no? Rompes la brecha de la ficcionalidad, y entonces te das cuenta
que es una novela transgresora y que además está visibilizando un montón de cosas de la época y que por obvias razones pues no convenía que saliera a la luz, que se leyera tanto, que se distribuyera, ¿no? Porque ya estaba hablando de un montón de problemáticas sociales, incluso lo que les decía sobre las víctimas, que eran solo mujeres y un homosexual, a mí me pareció muy importante y yo también quería como hablar de eso ya en el capítulo 4, pero me dijeron, para, detente, no puedes, porque ya es demasiado, porque igual ya te estás yendo como a mil cosas, pero sí, o sea, yo creo que la novela sí tiene ahí como muchos, pues, guiños, incluso a la realidad del contexto. Ujú. También te quería preguntar tu percepción sobre el género, porque además mientras más me cuentas, más estoy interesado en ese punto. Pero primero te quería preguntar, creo que ya lo habías comentado, pero tú percibiste inicialmente en tu lectura inicial, lo sentiste como una novela policíaca, ¿no? Sí, bueno, eso también fue otro conflicto en mi investigación. Me cuestionaban mucho por qué me iba a la parte genérica, es decir, que yo decía que no era una novela policial clásica y entonces me dijeron, es que tú puedes decir muchas cosas de por qué no es o por qué sí es, pero al final, o sea, ¿a dónde quieres llevar la discusión, no? De hecho, hasta me decían, no, pues no hagas eso, te vas a meter en problemas. Pero decidí continuarlo porque, pues porque precisamente una de las cosas que siempre me ha causado conflicto es que estudiamos o atendemos desde la crítica, sí, pero viendo al canon literario europeo, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo veía decían cosas, o los estudios hechos decían cosas como Agatha Christie, como Arthur Conan Doyle, y yo decía, bueno, ok, claro, son referentes porque por supuesto los leyeron, pero a mí no me parece que, que se vaya a hacer exactamente igual, ¿no? Digo, la novela tiene que ver el contexto en el que uno está viviendo, lo que lo rodea antes de escribir, no es que sea una copia de la realidad, pero por supuesto que influye, ¿no? Entonces, a mí al principio sí me daba la impresión, porque obviamente también mi cabeza de lector pensaba en Allan Poe y decía, bueno, sí, o sea, hay asesino, hay víctimas, hay detective, bueno, pues sí es novela policial, pero está muy rara porque no es nada parecido a lo que yo había leído antes, ¿no? Y como que esa inquietud me llevó a investigar y a investigar y a investigar y a decir, es que no se comporta como una novela policial clásica. Y también eso, porque la delimitación de qué es lo clásico y qué no es lo clásico, ese fue otro problema. Tuve que leer muchísimo y luego me dijeron, a ver, después de leer mucho, situamos lo clásico en la época de entreguerras, nada más, ¿no? O sea, como lo escrito hasta ese momento y después, porque también la época en la que podemos insertar cada subgénero, que eso también es otro conflicto, ¿no? Novela negra, novela, o sea, tantos que hay, hardboiled, tantas clasificaciones que hay, no hay como pasa en la novela de la Revolución y en muchas otras categorías literarias, ¿no? Que no es fácil decir de tal década, no es que lo podamos delimitar así, pero para efectos de ensayo de un crimen, digamos que la novela clásica ya se había escrito, ¿no? Pero se decía que ensayo de un crimen era la novela inaugural del género y que precisamente por eso seguía los preceptos de la novela policial clásica y yo decía justo lo contrario, ¿no? Yo decía, no, o sea, sí, claro, por supuesto, es un referente, pero no es una copia, no es una continuidad, no es nada de eso. Porque además Claro. algo, ay, perdón, algo que señalaba también como en la investigación es que en la estructura lo podemos ver perfecto. O sea, en una novela clásica, lo primero que encontramos es el crimen, luego es al detective que va a resolver ese crimen, luego es al asesino y luego es ya la resolución del crimen, ¿no? Y en ensayo de un crimen es al revés. Primero vamos a ver el asesino, que es la primera voz que vamos a escuchar todo el tiempo. Y luego vamos a encontrarnos al detective que se va a hacer amigo del asesino y luego posiblemente una víctima, pero no sabemos, hay que descubrir si va a haber una o no, o más o muchas o ninguna. Y al final la solución de ese misterio y pues lo demás, porque al final se queda muy abierto. Perdón, querías decir algo. A mí me extraña mucho lo de las críticas que has comentado hasta ahora, porque me parece que todo lo que tú comentas son cosas muy importantes, ¿no? Tipo, el género es, no sé, como tú mencionas, la manera como la obra se relaciona con otras obras de su tiempo, con su tiempo, Claro. y además
las expectativas y la lectura que permite a los lectores, ¿no? Me acuerdo mucho de, de un cuento de Augusto Monterroso, que no recuerdo el nombre, pero que también es una parodia de un cuento policíaco, ¿no? Y y esa me acuerdo mucho porque fue una muy buena clase donde la profesora nos estuvo o sea, párrafo por párrafo nos detenía y preguntaba, bueno, hasta aquí, ¿qué piensan? ¿Qué está Ujú. pasando? ¿Qué creen que va a pasar después? Y en algún momento sí fue como, esto está raro, o sea, esto no está, algo está mal aquí porque no sé por qué, pero algo me extraña. Y efectivamente al final el detective llama a Monterroso y le dice, oye, ¿por qué me estás haciendo hacer esto? Esto no es una novela policíaca y obviamente empieza así a la super parodia, ¿no? Ya, pues creo que un poco los comentarios iban en el sentido de que quizá me iba, o sea, como hablando desde la crítica no había tantas afirmaciones de no es y hay esto, o sea, creo Mm. que iba a ser un gran riesgo poder argumentar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Primero estructuralmente y creo que también porque me decían, bueno, es que se puede volver inagotable tu investigación, ¿no? De por qué no es, pero ¿y dónde va a acabar o hacia dónde va a tomar este rumbo? No porque no sea válido, porque obviamente sí hay pues muchos estudios desde el género, pero pues sí, siento que al final sí estaba siendo problemático, lo confieso, pero fue muy interesante y fue para mí excelente tomar el riesgo, porque precisamente ya lo comentaba Enrique, ¿no? Hay mucho que retomar, o sea, pienso también, por ejemplo, en María Elvira Bermúdez, ¿no? Que a pesar de que obviamente sí hay textos y sí es que no es que no se pueda conseguir nada de la escritora, desde la crítica también hay muy poco, o sea, muy poco que se pueda decir. O sí hay cosas dichas, pero siento que se puede desarrollar mucho más, ¿no? O sea, no sé. Ya, lo último, y siguiendo con lo del género, porque me llamó, conforme lo que comentabas, se me ocurrió que también podría tener relación con la crónica y con el ensayo, ¿no? Sí. No solamente, en parte por el título, la verdad es que cuando Mm, dijiste el crimen, lo primero que pensé era que era un ensayo, pero sí. ensayo en el sentido de que me da la impresión de que estos dos personajes, digamos, se ponen a pensar mucho, ¿no? ¿No? Idealmente en sus conversaciones, y que la novela es una novela, pero lo que ellos discuten es un ensayo, digamos, un ensayo, Sí, no sí, sé. de hecho es genial lo que me dices porque fue como de otras de los aspectos que reflexioné a propósito de la novela, el título, ¿no? O sea, ya desde el título, es ensayo de un crimen. Y yo lo digo, bueno, lo decía en la investigación, ¿no? Yo pensaba igual en ensayo como esta fase de preparación para algo que puede ser realizable o no, ensayo como ensayo literario que entonces problematiza y muestra un montón de cosas. Y bueno, entonces si estamos ensayando qué va a pasar después, ¿no? Al finalizar la novela. Y de hecho es interesante porque el asesino se plantea en su imaginario una serie de pasos para poder llegar a su crimen perfecto, ¿no? Que además el crimen perfecto pues no existe porque para ser perfecto nadie lo tendría que descubrir. Y no sé, también lo que decías como con esta referencia de la ciudad, eh, muchos dicen que también es un referente de la región más transparente, porque hay muchísima descripción de la ciudad, como de este México postrevolucionario en construcción, que se va consolidando como la sociedad entendida, ¿no? Como la sociedad mexicana, y entonces escribe un montón de espacios, un montón de costumbres, habla de, pues, un poquito menciona extranjeros, ¿no? Ya en la ciudad la presencia de ciertas bebidas que pues antes no se mencionaban, entonces por eso creo de verdad que hay muchísimo que estudiar de esta novela, hay de todo aquí. Bien, bueno, Eli, yo nuevamente quiero felicitarte por este trabajo de investigación que conozco de cerca. Creo que nos presentas un estudio sobre la novela policíaca que particularmente yo no había conocido, no había escuchado antes, a pesar de que, como dije en un inicio en el discurso, eh, son bienvenidos distintos acercamientos no estrictamente lingüísticos, ¿no? Tengo, como sabes, yo soy muy preguntón. Hice una serie de anotaciones. En principio, me pongo a pensar lo complicado que es para un escritor elaborar pues todo un escenario con interrogantes, con personajes,
con un crimen que debe generalmente desembocar con una resolución. Creo que hay muchos elementos establecidos que como investigadores tenemos que identificar. Creo también que estos patrones que tú encuentras son muy valiosos porque, por un lado, pues revelan características únicas de esta novela, pero también dan cuenta de que en literatura es posible encontrar patrones. Hay una idea, me parece, muy extendida e injusta para la literatura, así como hemos mencionado muchos prejuicios de muchas disciplinas a lo largo de este seminario, incluyendo la lingüística. Creo que en literatura muchas veces hay este prejuicio de que los estudios son muy subjetivos o son pues una elucubración del investigador, pero es un discurso que es complejo y que requiere una examinación muy minuciosa para detectar todo esto que detectaste y que incluso puso en jaque a ciertas personas, como tú lo decías, ¿no? Dos preguntas que te quiero hacer en principio, ya después te diré algo más, es, ¿qué dirías tú en esta revisión que hiciste de la novela y probablemente de sus antecedentes? ¿Qué tradición hay de la novela policíaca en México? ¿Crees que hay novelas suficientes para que se hable incluso de una tradición? ¿O cómo verías tú el estatus de la novela policíaca actualmente en nuestro país? Esta es la primera pregunta y la segunda tiene que ver con el autor. Tú mencionaste el canon y bueno, está Bloom y toda su reflexión sobre el canon, pero también a lo largo de las críticas y de las historias de la literatura, que bueno, como sabes muy bien tú, es una situación crítica en nuestro país porque no tenemos muchas historias de la literatura, bueno, es un trabajo pendiente. Sí hace falta, creo, recuperar este autor e insertarlo como parte de una lectura o de una producción literaria valiosa, ¿no? Muchas veces hay figuras protagónicas que vemos en las librerías, en distintos géneros, ¿no? Pero Usigli creo que es un autor que todavía nos puede ofrecer mucho en el siglo XXI. ¿Qué dirías tú sobre eso? Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre si considero que hay una tradición, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí hay suficiente material para hablar de una tradición de novela policial clásica mexicana, ¿no? O sea, que cuando yo decía mexicana, de no me decían, pero es que ¿por qué otra vez vas a ver qué es lo mexicano y qué no? Pero bueno, sí hay suficiente material, pero no sé exactamente si con obras completas hablando de novela. Hay muchísimo relato porque existió una revista que se llama Selecciones Policíacas y de Misterio, que se llegó a equiparar por el volumen, por la cantidad de relatos y porque se hacían traducciones a la revista de American Mystery Magazine, que era como la revista para difundir relatos policiales en Estados Unidos, ¿no? De hecho, es que creo que había intercambios y se hacían traducciones, y luego también en esta revista de selecciones policíacas y de misterio llegaban también textos argentinos a México y de México a Argentina. Entonces, yo creo que quizá, pues haciendo como investigación desde ahí, quizá desde las revistas, sí se podrían encontrar bastantes relatos. No sé cuántas, y no sé, por ejemplo, entre la década de los 40 y los 50 probablemente no encontremos muchas obras completas, pero sí relatos, y a partir de los 60 y los 70 sí hay bastante material. Creo yo que quizá el conflicto o la situación por la que no se ha hablado, no se ha atendido tal cual, es que es tanto ensayo de un crimen como diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez, aparecen en un contexto donde es como el boom de la novela de la revolución, ¿no? Entonces siento que había tantas novelas, tantas obras que no había tiempo para voltear a verlas todas y que quizá por obvias razones que estábamos en el México revolucionario, pues fue casi pues inmediato atender primero la novela de la revolución, pero sí, yo creo que sí hay una tradición, yo considero que sí se puede hablar de una tradición de novela policial clásica, novela policial, perdón, no clásica, novela policial en México,
y que sí, desde sus relatos, y yo sí pondría pues así como base a María Elvira Bermúdez, a Rodolfo Usigli, y hay una, de hecho, una novela predecesora, que en este momento se me olvidó el título, es del 34, pero no recuerdo si estaba terminada y tampoco recuerdo en este momento el nombre del autor, se los debo, pero había esta discusión de incluso si había sido ensayo de un crimen o había una anterior. Em, bueno, con respecto a esa pregunta, sí, yo creo que sí. Y la segunda, olvidé cuál era la segunda pregunta. La Perdón. segunda tiene que ver con el autor. Si Ah, ok. crees que hay suficientes estudios sobre Usigli o habría que recuperarlo un poco más. Justamente se habla del canon y Mm, sabemos lo subjetivo que puede ser el canon, claro, por muy rockstar de la sí, literatura que sea quien postule ese canon. Siempre claro. habrá obras que queden fuera y habrá tesis legítimas que digan por qué este autor tiene que entrar, ¿no? Siempre hay Mm. pues esta situación en literatura, pero en el caso concretamente de Usigli, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es el estado de la cuestión que tú Sí, pudiste ubicar con este autor? pues yo creo que sí falta recuperarlo muchísimo, definitivamente, incluso de ensayo de un crimen. O sea, los estudios que hay son variados, hay muchas personas que han estudiado la novela, pero creo que los aspectos señalados son casi los mismos, ¿no? O sea, a nivel estructural, a lo mejor es diferente, pero como que siento que hay este miedo a tomar el riesgo de decir, yo creo que es esto, ¿no? O sea, al principio tuve que argumentar con muy buenas bases que bueno, que la novela era una antítesis de la novela policial clásica, ¿no? Así la trabajé como una antítesis y pues no sé, como que siento que ya había en algunos estudiosos que estuve leyendo, ¿no? Esta inquietud y esa misma idea quizá de decir, pues sí es una, pero no estaba dicho así, tal cual, ¿no? Y también creo que, aunque que sí hay varios estudios, pero sobre todo hay estudios del teatro, porque Rodolfo Sigli primero es dramaturgo, ¿no? Es el padre del teatro mexicano. Creo que hay mucho que rescatar y también desde su obra dramática hay muchísimo, porque hay también referentes en esta novela de ensayo de un crimen, referentes y muchas referencias a su teatro también. Y ahí en el teatro, bueno, tiene muchísimo que estudiar, o sea, hay muchísimo material. Y creo que se le ha dado más peso sobre todo al teatro en cuanto a crítica, pero desafortunadamente, pues en cuanto a difusión, no. Entonces, cada vez hay menos, o bueno, no sé si esto es una afirmación quizá muy tajante, pero siento que cada vez hay menos gente que lee teatro, ¿no? Que el teatro está como en un proceso, no sé en qué está, pero es un proceso complicado, ¿no? Porque ya tenemos como tanto en esta industria del entretenimiento y de la cultura, o sea, tantos productos culturales que yo no sé en qué punto está el teatro, pero lo que sí sé es que cada vez hay menos, o sea, como menos lectores de teatro, al menos desde mi perspectiva, y cada vez hay menos estudios incluso del teatro, ¿no? O sea, me encontraba a lo mejor tres, nada más como estudios sobre tres obras dramáticas de Rodolfo Sigli, ¿no? Ah, y tiene otra obra que no sé si es policial exactamente, que no terminó, pero que fue de publicación póstuma, perdón, se llama Obliteración. Entonces, yo sí creo que hace falta, pues, rescatar muchísimos aspectos, ¿no? Porque al final también creo que sí es tiene tanto en su teatro como en su narrativa novela, una postura muy crítica en general de la sociedad mexicana, de la política, de los conflictos, pero incluso también lo decía en mi tesis, ¿no? Como en esta, es crítico también en el sentido de cómo entendemos novela policial, cómo leemos novela policial, cómo escribimos novela policial, ¿no? Y es lo que yo principalmente intenté destacar en mi investigación. ¿Cómo se dice? ¿Para qué se dice? ¿Desde dónde se dice? ¿Por qué? ¿No? O sea, por qué tres víctimas y no cinco, no 1000? ¿No? O sea, ¿por qué mujeres y un homosexual y no puros hombres? ¿No? O puras viejitas, o no sé. O sea, como que cómo se dice y desde dónde se dice fue lo que más destaqué sobre la novela.
Y bueno, les quiero enseñar mi portada de mi tesis porque sí tiene como un significado pues especial, que además no lo van a encontrar en Tesis UNAM. Este es el diseño de la portada, pero lo quiero compartir porque, bueno, tiene como un significado, ¿no? O sea, la puertita es como el contorno del Distrito Federal, la Ciudad de México. Es una puerta, tú la abres y está llena de misterios, ¿no? Entonces caen aquí las cartas, que son las cartas de póker, que vienen también como uno de los elementos en la historia, una navaja, que es parte de la historia, y en el centro está como el castillo de Lecumberri, que antes era la única prisión que había, y pues el fondo oscuro, que es como del misterio. Y al final quise hacer esta portada también porque sentí que había que hacerle justicia. No es que no me gusten las portadas de las editoriales, pero sentía que eran muy simples. La edición que yo tengo no la tengo a la mano, pero solo era una caja de música y ya, porque también es otro elemento añadido, ¿no? Eh, y bueno, quizá me faltó mencionar eso, pero es que dentro de los discursos que hay también como de poder, plantea también la enfermedad como una manera de legitimar, ¿no? Es que estaba enfermo, entonces como de justificar. Ahí también en un capítulo hablo como de esto que desde Foucault también se analiza como lo parapatológico, ¿no? El asesino ya era así antes de cometer el crimen. Pero bueno, hice como esta igual asociación en la portada, esta relación en la portada, porque también eso, las portadas eran o muy sangrientas o con un elemento solamente que no decía mucho de lo que era la esencia o de lo que creo yo es la esencia de la novela, que es una novela súper rica, llena de muchos temas que puede abordarse desde donde ustedes quieran. Está muy interesante. Si no la han leído, yo sí se la recomiendo muchísimo. No vean la película antes que la novela, por favor, es que es muy diferente, es otra historia. O sea, la película es muy buena también, pero no se parece nada a a la novela. Entonces yo les recomiendo mucho ambas, pero más la novela primero. Y pues no sé Muy si bien, quieran. muchas gracias, Eli, por estas respuestas iluminadoras. Yo tengo, a partir de lo que dijiste, otros comentarios. Sí, claro. Por ejemplo, en relación con la literatura, ahí creo que como parte de nuestra labor, tanto los que dedican licenciatura, maestría y doctorado solo a estudiar literatura, como los que nos asomamos también a lo literario como parte del análisis del discurso, que seguir en la labor de señalar que la literatura no es evasión, ¿no? No es nada más irte a un mundo y mantenerte al margen del otro. Y sobre todo por lo que tú comentas de la novela policíaca, donde has encontrado incluso correlatos con el mundo extratextual que vivimos, ¿no? Creo que esto pone en evidencia lo necesaria que es la literatura para formar lectores y ciudadanos críticos frente a una sociedad que en el caso de México lamentablemente no es las más de las veces halagüeña, ¿no? Esta situación. También quiero destacar algo que tú mencionabas muy bien, que es que en la novela policíaca, o por lo menos en esta obra que tú nos presentas, hay una serie de discursos, el discurso médico, el discurso literario, por supuesto, el político, el histórico, el social, que posibilitan que esta novela admita perspectivas interdisciplinarias, ¿no? No sé qué tanto en literatura actualmente estén aceptando la interdisciplina, pero por lo menos desde el análisis del discurso es algo que se ha promovido desde hace mucho tiempo y ahora cada vez más hay acercamientos de carácter interdisciplinario. Y rescatando esta vertiente de lo interdisciplinario, pues quisiera señalar lo lingüístico. Muchas veces, tú lo sabes mejor que nadie, creo que también Carlos y Daniela, lingüística y literatura se presentan como bloques separados, ¿no? Sí hay carreras y muy bonito el título, lengua y literatura, pero nos apartan, ¿no? Incluso en las optativas. Algo que creo que podría motivar que esta separación se fuera estrechando hasta nulificarse son estudios como los que nos presentas tú, porque nos hablas de una serie de asuntos
que son motivo también de análisis literario. Nos hablaste de argumentación, ha habido especialistas aquí que han presentado incluso libros sobre argumentación. Y bueno, la novela policíaca establece conflictos, ¿no? Y qué mejor que elaborar una argumentación, sobre todo de esta figura que va a hacer todo un esfuerzo para eh, clarificar un terreno que es oscuro, que está llena de interrogantes, que en la novela policíaca. La argumentación está ahí como un tema de estudio posible dentro de la literatura. Me pongo a pensar también en todas estas múltiples voces que aparecen en la novela policíaca. Tenemos al inspector Herrera, estoy en lo correcto, que es el que pues se encarga de juntar las pruebas que lleven a la resolución de un conflicto, de un crimen, ¿no? Que el título también es muy revelador, pero en ese curso, en su discurso, considero, y también por lo que te escuché al citar, se incorporan múltiples voces, mucho discurso ajeno. Creo que también esta es una área de oportunidad de análisis lingüístico y algo que también me llamó mucho la atención, particularmente porque es mi tema, que es el humor, ¿no? Muchas veces, no, tú dijiste que era difícil establecer la parodia, ironía, pero esa es una pregunta que nos hacemos todos los que estudiamos humor. Entonces, estudiar el humor desde la literatura nos puede brindar nuevas luces para caracterizar mejor un tema que es muy, muy importante dentro del análisis del discurso, dentro de la pragmática, y bueno, incluso hemos tenido a nuestra tutora, la doctora Carmen Curcó, quien ha presentado exposiciones sobre ironía. Entonces, con este comentario, lo único que quiero decir es que podemos unir, así como lo hacen en la novela policíaca, las piezas dentro de el escenario, también a nivel académico podemos contribuir con nuestros conocimientos, nuestras metodologías para establecer interdisciplina y borrar esas fronteras interdisciplinares que muchas veces se establecen y lo sabemos en la teoría, pero también en la práctica. Sí, claro, yo también lo pensaba. De hecho, bueno, es que eso también fue como otra de las cosas bonitas de la investigación, que lo del discurso, por ejemplo, de los personajes, pues no fue algo que yo decidiera, ¿no? Desde el principio, yo en principio solo pensaba en un análisis estructural literario y nada más, pero creo que conforme fue avanzando la investigación, yo dije, es que es necesario, o sea, tengo que hacerlo porque es parte, o sea, creo que no puedo desligarlo, ¿no? O sea, es parte del cambio estructural, o sea, de la estructura de la novela, va de la mano con cómo se desarrollan los personajes. Y en ese desarrollo de los personajes, pues el discurso, ¿no? Esto que te decía, de cómo se dice, de lo que se dice y cómo se dice, que ahí radica la diferencia entre que sea una novela policial mexicana o una novela policial clásica del canon literario. Muchas gracias, Eli. Carlos, Daniela, ¿tienen alguna otra pregunta que hacerle a Eli? Por ejemplo, acerca del proceso que implicó una investigación, que ahora aplaudimos incluso la portada, pero todo eso implicó un tiempo, ¿no? Para que este producto que ahora escuchamos y disfrutamos haya llegado a este puerto, a buen puerto, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre todo en esto, que creo que es muy importante, digamos, en la infraestructura que implica hacer una investigación académica en literatura también? Sí, de hecho, creo que no hemos hablado de tu marco teórico, ¿no? Tipo como, ¿qué usaste para análisis del discurso? Y por lo que veo también pragmática, ¿verdad? Por lo que escuché en algunas de tus citas. Sí, pues tuve que, sí, tuve que, de hecho. Eh, Fue conflictivo, la verdad, desde dónde, porque también había como aspectos psicológicos por esta cuestión de que en un personaje, por ejemplo, se le atribuía el comportamiento de asesino a una enfermedad, ¿no? Ya no quiero como darles tantos detalles de la novela, pero al asesino em, tiene como una
sucede algo en él cuando escucha una melodía. Entonces, desde ahí también había como un aspecto psicológico que yo al final, después de investigar mucho, me di cuenta que era como un mecanismo de retardación para meter como más misterio o intriga en la narración, que era como un mecanismo de retardación en la narración para crear todavía más este efecto de tensión, de decir, bueno, ¿cómo se va a resolver esto, no? Y utilicé mucho la teoría de los anormales de Michel Foucault, porque el asesino yo lo trabajé como, le puse incluso un protagonista anormal, ¿no? Porque es un asesino, pero no es el asesino que, no sé, que comete el crimen y huye, ¿no? Es un asesino que está ahí, que alza su voz, que todo el tiempo está criticando, que está cuestionando, que se burla de las autoridades y que al final, pues está como si nada, pero es un anormal porque también, o sea, él menciona que desea asesinar para cambiar a la gente de su clase, ¿no? Entonces, si tú quieres generar un cambio, pues el asesinato no es una vez. Entonces, por eso desde ahí eh, empecé a trabajarlo como una normal, ¿no? Pensando también como en estos discursos que hay, de que en tanto hay una normal, debe haber algo algo que establezca normas, ¿no? Un poder de normalización, a ver qué es lo normal y lo anormal. Y aunque también no es un concepto único, ¿no? Porque pues depende mucho las sociedades, las culturas, demás, también quise abordarlo desde ahí porque era como, creo yo, el concepto que me iba a llevar a desarrollar el personaje y a poder eh, pues poder explicar por qué la importancia de la voz. Es decir, no es el único asesino que ya había tenido la oportunidad de hablar, ¿no? En algunos cuentos, sí me parece que en uno de Poe y en alguno quizá de, sí, y en alguno quizá de Agatha Christie, el asesino habla, pero no como él. O sea, es decir, solo explica lo que hizo en el crimen y ya está. Este asesino es el protagonista y ya, desde ahí es muchísimo, ¿no? O sea, es muy transgresor que quien nos guíe sea el asesino y no el detective. Entonces usé sí a Foucault, pero también para esto de los discursos, bueno, estuve leyendo a Hodgson, también un poquito de Zavala, Lauro Zavala, no sé, ¿qué más? Gerard Genet, ¿no? Con la parodia. Y sí, básicamente ellos como los base más, los muchísimos más que fui encontrando para poder ir argumentando. Ujú. ¿Habrá alguna otra pregunta para Eli? Ok, bueno, ligado al mundo de la novela policíaca, tenemos también un trabajo que realizó nuestra compañera Daniela Rivera, que tiene mucho que ver con tu investigación, Eli. Así que hablando de interdisciplina, pues llevémosla a la práctica. Y bueno, te doy la palabra, Dani. No sé qué tanto mucho, porque no es de, o sea, no es de novela policíaca, pero es en torno a masculinidades, entonces sí hay relación. A ver, ¿me dejan compartir pantalla? Yo no tenía preparada una presentación, la tenía, bueno, la preparé hace, ¿qué estamos? 2020, hace 2 años que acabé la licenciatura, entonces la voy a reutilizar. A ¿Listo? ver, a ver. Mm, No se las voy a explicar tal cual como la presenté, porque la verdad va a ser más hacia la luz del discurso, pero bien, ok. Lo pueden encontrar en Conotas de la Universidad de Sonora, publicado por si gustan. Este, em, el título es, bueno, de hecho, y el título publicado es solamente Porosidad, Masculinidades y Lugares en el libro Vacío de Josefina Vicens, pero para mi titulación me pidieron un título más rimbombante. Entonces le puse un cuarto habitado por intersecciones y encuentros. Y pues tal vez ya conocen al libro Vacío, tal vez no. Espero que se lo conozcan, pero es probable que no.
El libro vacío es una novela de 1958 que escribió Josefina Vicens. Ella solamente en su vida publicó dos novelas, que es El libro vacío y Los años perdidos, pero también escribió libros, también escribió guión cinematográfico y también era cronista de corridas de toros. Este, era un personaje muy interesante. Em, bueno, bueno, estos son algunos de los textos que ya se han publicado, de hecho muy recientes. Bueno, sí, muy recientes se publicaron sobre ella y su obra, que por suerte ya se ha estado pues recuperando, ¿no? Em, bueno, este es el objetivo de mi trabajo de evaluación, pues, que no es exactamente lo que os voy a hablar, pero sí es que básicamente hablar de cómo la masculinidad del personaje cambia, ¿no? Y que en su cuarto se puede observar, digamos, cómo confluyen esas distintas masculinidades. Y ahora ya que estamos aquí en el seminario de discurso, pues también hablar de que eso se ve reflejado en cómo él reporta su propio discurso y su discurso, digamos, interno al hablar de sí mismo. Fue un estudio interdisciplinar porque usted teoría de la geografía, sociología, filosofía, bueno, sí, esas fueron, y obviamente literatura, ¿no? Aquí están las personas que cité, screenshots si los quieren buscar. Y eh, bueno, el libro vacío es una novela que tal cual es lo que escribe el protagonista, que se llama José. Él escribe sobre cómo quiere escribir, ¿no? Entonces habla de quiero ser un autor, quiero ser reconocido, pero no puedo escribir como yo quisiera, ¿no? Este es como mi cuaderno como para desechar ideas. Tengo el otro cuaderno que es el bueno, pero no lo toco, ¿no? Y entonces, mientras escribe sobre querer escribir, también habla de su vida, de su familia, de su casa, de su trabajo, de su pasado, de su juventud. Este, bueno, lo vamos a omitir. Este, pero bueno, básicamente lo que yo planteo es que él escribe, bueno, importante contexto, él escribe encerrado en un cuarto dentro de su departamento, ¿no? Es un cuarto que nada más se usa para guardar objetos de la casa y para que él escriba. Entonces, siempre que está él redactando, sabemos que está en un mismo espacio, pero es un mismo espacio donde habla de otros espacios. Por eso hablo del epicentro poroso, en el sentido de que, digamos, todos los demás espacios que forman parte de su vida se cuelan a ese cuarto cuando escribe, ¿no? O sea, es un cuarto, pero también es todo lo demás, ¿no? Eh, se ve en algunas citas, por ejemplo, cito, no sé cómo empecé a hablar de esos ruidos domésticos que de tan oídos nadie escucha ya, termina cita. Eh, lo sé para plantear, pues, que este cuarto no está aislado, ¿no? O sea, por más que sea su cuarto de escritura, todo, todo lo que ocurre dentro de la casa también entra, ¿no? Eh, pues esas son las citas de Twain. Este, también habla pues justo cuando es interrumpido por su esposa o por sus hijos, lo menciona en la novela, ¿no? Entonces, de nuevo, sí es un cuarto aparte, pero no es un cuarto aislado de lo que esté ocurriendo a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que yo estuve planteando. Ay, y justamente, o sea, otra cosa que interrumpe no es solamente cosas físicas como la entrada de alguien o como que prendan y apagan la luz o lo que sea, sino también la memoria. La memoria de distintos espacios entra a ese cuarto y por eso yo hablo de la porosidad, ¿no? Bueno, pero eso no es exactamente lo que pertiene a este seminario, sino es la performatividad masculina, ¿no? Vamos a hablar entonces de la performatividad según Boyd, ¿no? Entonces, eh,
cito, bueno, actos, gestos y deseos que, cito, son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos, ¿no? Eso es lo, digamos, la performatividad, como la describe Butler, que, o sea, maneras en las que nos expresamos, y son, pues, inventadas, bueno, tienden a reforzar una identidad o una idea de identidad. Estoy un poco, ¿cuál es la palabra? Rusty, porque hace mucho que no hablo de esto. Bueno, y Raewyn Connell, una socióloga trans australiana, no menciono que es trans nada más para hablar de pues, su experiencia con la misma masculinidad, no porque sea algo menos o más, ¿no? Entonces, ella habla de la masculinidad hegemónica y de cómo esta cambia y responde al contexto para mantener la posición dominante del hombre. ¿A qué se refiere esto? A que un hombre que expresa masculinidad hegemónica no va a actuar de la misma manera en todos lados. Entonces, el hombre que ejerce masculinidad hegemónica, por ejemplo, en una parroquia, va a tener, digamos, unos comportamientos, va a ser el padre, va a ser el párroco, no sé, será tal vez una figura paternal, una figura sabia, mientras que, por ejemplo, si nos vamos a una corrida de toros, la masculinidad hegemónica se presenta como violencia, ¿no? No necesariamente una parsimonía como te la imaginas en el poder masculino dentro de una iglesia, ¿no? A eso se refiere con el, bueno, hay muchas más especificidades, pero digamos a grandes rasgos, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es que podemos ver en el discurso de José García cómo sus masculinidades, su masculinidad muta, ¿no? Entonces, habla de cuando es interrumpido por su esposa, que le pregunta, ¿estás cansado? Y él responde, ¿cansado de qué? Ya lo has visto, no he hecho nada. Esto sale por un complejo de inferioridad que él tiene, que sí quiere ser este escritor reconocido, pero nada más no avanza, ¿no? Y el hecho de que le pregunten cómo va, lo confronta, ¿no? Con su poca, digamos, ay, ¿cuál era la producción artística, ¿no? Entonces, ¿cómo logra estás cansado, cansado de que ya lo has visto, no ha hecho nada, se siente amenazado, ¿no? Es una masculinidad amenazada porque si vas a hacer si vas a tener poder, digamos, dentro del mundo artístico, tienes que producir. Y, o sea, bueno, él siente que es una evidencia de que no. Entonces, su respuesta agresiva, yo argumento en mi artículo, le permite retomar el poder, ¿no? Pero, bueno, eso es como le responde a su esposa. Cuando ya no le responde, escribe la vergüenza de haber sido injusto, ¿no? Entonces es una dinámica muy chistosa donde al exterior muestra una masculinidad, defiende su masculinidad, pero cuando escribe nota que fue injusto y siente vergüenza de haber hecho ese switch y de haber tal vez tratado de mantener la masculinidad hegemónica ante su esposa, ¿no? E incluso sin que su esposa lo hubiera confrontado de una manera violenta o agresiva, ¿no? Nada más le preguntó si estaba cansado, ¿no? Y escribe, perdóname, tienes razón, te trato mal porque he pasado todas las noches empeñado en hacer algo imposible, superior a mis fuerzas, porque lo sorprendiste y me avergoncé. Pero nunca se lo dice a ella, solo lo escribe. Esa masculinidad vulnerable la mantiene guardada para su cuarto y para su cuaderno. Ese discurso donde suelta la masculinidad hegemónica es el discurso privado, pero así totalmente privado, que nadie lo lee, ¿no? Bueno, más que nosotros. Ay, me están llamando. Ya, seguro era el banco. Entonces, bueno,
Ahí vemos un primer ejemplo de eso. Uy. Entonces, justamente al respecto, el sociólogo, me parece que es chileno, José Olavarría, dice, cito, el género de los hombres que tiene como referente la masculinidad hegemónica se construye de cara a un modelo también dual, que comporta potencia y carencia, es decir, provee el privilegio de dominio, pero a la vez queda condenado a demostrar constantemente su derecho a tal privilegio. Termino cita. Es precisamente lo que acabamos de ver, ¿no? Bien, para mantener una masculinidad hegemónica, tienes que siempre ir en contra de aquello que te, digamos, que evidencia la carencia. Entonces, su esposa evidencia que él no está produciendo como artista y él tiene que de alguna manera responder para mantener su poder, ¿no? Y para un poco callar esos cuestionamientos sobre su masculinidad. En el cuarto, José García se permite hablar de sus pesares y dejar ir de lo que describe como, cito, la vigilancia sobre mí mismo para no dejarme caer en la necesidad de ser consolado, confesarle lo que no quiero confesar a nadie, termino cita. Y esto es, o sea, súper potente en el sentido de que él se da cuenta, ay, tengo una carencia, tengo una debilidad, pero esa debilidad, tal vez él no la expresa de esa manera, pero es una debilidad no compatible con la masculinidad hegemónica que él presenta, ¿no? Es un hombre que tiene trabajo de oficinista, creo que es contador, es contador, tiene 2 hijos, una esposa que es ama de casa, vive en la Ciudad de México en los 50, tiene una posición muy particular, ¿no? Que tiene que mantener. En esta cita habla de cómo llevó a su esposa a cenar. Cito, llegamos al gran vals, escogimos una mesa aislada, en otras estaban los clásicos. Gritan, golpean la mesa, beben, juran que son muy machos y dan exageradas propinas. Porque el dinero no importa, porque las mujeres es que son inferiores, porque su trabajo no pueden gritar, porque el alcohol es piadoso y porque sufren. Y todo para creer que no sufren. José García aquí está hablando de la masculinidad de otros y puede entender que esta hiperagresión, violencia, o sea, verbal, no violencia tal vez física, está tratando digamos, balancear algo, ¿no? O de compensar por algo. Y obviamente la literatura nada es gratuito, ¿no? Es algo que se puede reflejar en la misma vida de José García. Ahora habla de cómo, de lo que desea poder decirle a su hijo, ¿no? José, José, hijo mío, si supieras lo que es un hombre, el hombre es, pero ¿lo sé yo acaso? ¿No? Bueno, ahora bueno, en el artículo hablaba de tensión entre lugares, pero aquí se podría hablar tal vez de tensión entre discursos, y los discursos dependen del contexto en el que se inserta José García, cuando él habla de su despacho, que es también el cuarto de las cosas que sobran, ¿no? Incluso las cosas que su esposa vende, porque cuando les falta dinero, su esposa se pone a vender cosas que les sobran, ¿no? Entonces cito, mi despacho, es tan presuntuosa esta expresión. En ese despacho están también la máquina de coser, un armario y unas cajas inverosímiles, las que parecen que jamás han de servir para nada y que no obstante sirven siempre. Em, Habla pues, del hogar, de la utilidad de los objetos que vende su esposa. Ay, y y bueno, aquí hay también algo importante sobre la atención, que es un lugar ultra doméstico que además hace evidente su incapacidad para proveer económicamente. O sea, está ahí para cuando su esposa tiene que vender cosas, ¿no? O para cuando su esposa tiene que remendar la ropa porque ya no pueden comprar nada nuevo. Pero al mismo tiempo es su lugar de hombre solitario, escritor, sufrido. Y obviamente causa una disonancia cognitiva para él, ¿no? Y para su masculinidad. Em, ella, hablando de su esposa, dice, cito, la verdad es que es ella la que resuelve siempre todo lo práctico.
yo no sirvo para nada, termina así. Eh, y esta autora Willis, también socióloga, habla de cómo la dominación masculina busca mantener el poder sobre los ingresos económicos y sobre los asuntos familiares. Y la fuerza, la presencia, digamos, de la esposa que tiene esta fuerza de importancia económica dentro de la familia, obviamente también lo hace sentirse amenazado. Y se ve en su discurso, y también, repito, como sí puede en lo privado hablar de esa sensación de inutilidad, pero en lo público tiene que esconderlo, ¿no? Cito, prefiero no comprar nada. Lo lamento, no puedo soportarlo. Sufro por el que vende y por el que compra, termina cita. Ahí está hablando de cuando va al mercado, me parece. Entonces, habla de cómo casi casi la idea de lo económico lo hace sufrir. Aquí como contexto, Josefina Vicens era parte de uniones de trabajadores, estaba súper metida en la política y de izquierda a izquierda, ¿no? Que de hecho, o sea, algo muy importante justo para la masculinidad, como dice Willis, es el poder económico, la superioridad económica de acceso a cosas. Entonces, después de que José García va a, digamos, exponer que tiene tal vez esta posibilidad de consumo, que tiene este poder económico, regresa a casa y se siente mal, ¿no? Se le caen, digamos, las barreras y empieza a reflexionar tal vez sobre la injusticia de este sistema en el que está participando. Y es una masculinidad, ¿no? Ajá. Eli. Sí, no, es que estaba pensando mucho en lo que estabas diciendo sobre las masculinidades y entonces pensaba obviamente en Ensayo de un crimen porque es lo que más tengo en mi cabeza en este momento, pero pensaba en que precisamente creo que por eso les recomendaba primero la novela antes que la película, porque pensando en este dominio de la masculinidad, cómo lo llamaste? Hegemonía de la La masculinidad masculinidad. hegemónica. Ajá, masculinidad hegemónica. Em, Pensaba en esto, que en la novela hay una parte en la que el asesino se casa, ya no quiero contarles más, pero esto sí es importante, en que el asesino se casa y entonces vemos ahí cómo cambia totalmente, ¿no? O sea, aparece otro personaje. Y entonces que es uno, o sea, pensaba en esto que decías de los espacios, ¿no? Es uno cuando está con el exinspector, es otro cuando va caminando en las calles de la Ciudad de México, pero es opuestísimo cuando se relaciona con mujeres, ¿no? Porque entonces ahí cumple otro rol, eh, como en este rol de la familia y el matrimonio, o sea, como que igual creo que la novela se puede analizar desde ahí también, y que en ese sentido sí tiene un gran contraste con la película, porque la adaptación en la película, el asesino es un seductor, o sea, lo que hace es enamorar primero a las víctimas en la película, ¿no? Y en la novela no, es todo lo contrario, o sea, todo lo contrario en el sentido de que pues no es un seductor, pero también están ahí esos discursos, ¿no? De como, yo mencioné algo nada más, pero lo trabajé como los mandatos de género, ¿no? Eh, lo, lo que supuestamente y para la época debían hacer o no los hombres y hacer o no las mujeres, ¿no? Que también fue algo que detecté como en la novela y pensaba en eso a propósito de lo que tú señalabas y estabas explicando. Sí, está Y súper ya. padre. Y es que sí, en la novela de policíaca es la masculinidad Sí, prototípica, pero tiene muchas, porque además el dominio se ejerce como a nivel físico también, ¿no? O sea, ujú, cuando por las víctimas, o sea, se termina así. Y de hecho es que, bueno, hay, además del protagonista, otro, ¿no? Que también es asesino, pero curiosamente de él casi no sabemos mucho, pero al final ese dominio sí se ve en el primer asesinato, cómo se describe incluso. Yo hablaba con igual unas amigas hace poquito de la diferencia entre la narrativa de María Elvira Bermúdez, por ejemplo, y de Usili, donde la víctima se describe de forma distinta el crimen que cuando en Usili, ¿no? Porque es un asesino hombre y en la narrativa de María Elvira Bermúdez es una asesina, ¿no? Entonces que ahí también los discursos cambian dependiendo de quién está ejerciendo el dominio en la historia narrada. sí, está muy interesante.
Perdón, yo, yo creo que no te te corté la preocupes. inspiración. No, no, para nada, porque bueno, es un tema que me gusta, entonces, sí. Este tema de las masculinidades se puede observar muchísimo, más que nada en literatura clásica, bueno, en toda, pero, o sea, como eso tan claro, eh, este, pues sí, vamos a seguir hablando de la masculinidad cambiante, ¿no? José García, en algún punto tiene un amante, y con ella performa una masculinidad hegemónica basada en el poder adquisitivo y en proeza sexual, que es diferente que con la esposa. O sea, las masculinidades con una esposa y con un amante son diferentes. ¿Por qué? Porque pues la esposa, digamos, es un compromiso de mantener, digamos, un núcleo familiar que tiene ciertos valores católicos, bueno, o sea, mexicanizados, digamos, de ser responsable de educación, de alimentación, de cuidado hasta cierto punto, mientras que el amante es una, una manera de expresar que todavía eres un hombre deseable, ¿no? Y que tienes la capacidad de tener, digamos, las mujeres que quieras. eh, y es otra cara, en las dos se expresa una masculinidad hegemónica, pero distintas, ¿no? Entonces, él habla de su amante, dice que su amorío representa, cito, mi vanidad alimentada por la idea de que aún podía tener dos mujeres, la zozobra, mi última actuación en ese turbio mundo masculino de la conquista, la posesión y el alarde, terminó así. Y bueno, también destacan cosas, que dice la palabra turbio mundo masculino de la conquista, ¿no? Que es, él tiene muy claro que esta es una manera de ejercer también una masculinidad fuerte, de tener poder, pero que le dice turbio, que vea que hay algo ahí que no, digamos, no tiene, no sé si tal vez sea turbio porque está mal o turbio por lo complejo, lo difícil, también incluso a veces lo violento que puede ser tal vez, o sea, no lo está diciendo con esas palabras, pero turbio puede implicar muchas cosas, ¿no? La posesión, tener poder sobre algo o alguien, ¿no? Y el alarde de que te vean también con esas posibilidades, ¿no? Que vean que tienes esa capacidad de mantener una vida sexual activa con muchas mujeres, a pesar de tener un compromiso monógamo con otra, ¿no? Em, También para hablar pues de la situación, usa las palabras anhelante, violenta, atractiva, cuando habla de su, de su amante. En cambio, cuando habla de su vida familiar, en algún punto vi que usa la palabra cuidado y cadenas, ¿no? Em, en algún punto, ay, es que esto se mueve muy raro, ya. En algún punto, em, habla de cómo trataba bueno, intentó y luego logró dejar ir a su amante. Cito, la única forma de no abandonarlos se refiere a su familia. Para siempre era buscar a quien me apartaba de ellos. Lo hacía, regresaba vencido y suplicante y a empezar otra vez, ¿no? Entonces, habla de, para no dejar a su familia, para no, para no rechazar por completo esas cadenas que representan sus hijos y su esposa, tenía que irse con alguien más y, y al, digamos, hacer ese cambio de expresión de su masculinidad, a él le causaba tal, digamos, dolor, tal complicación, que regresaba con mucha culpa. Y así, y solo así, siguiendo ese ciclo, podía mantenerse con su familia. Pero tuvo que terminar con la amante de algún punto, cito, la dejé porque en el mundo hay varios mundos, y el suyo era tan inhabitable para mí como para ella, terminó cita. Y este, aquí expresa que para él el cambio de, digamos, expresiones masculinas era demasiado fuerte, ¿no? Ya de por sí,
tiene un montón de complicaciones siendo el artista sufrido, el papá comprometido, el esposo regañón, todavía el amante con proeza sexual, ¿no? Ya era demasiado y él ya no pudo mantener ese otro lugar digamos, de su masculinidad. Y también tiene momentos, digamos, donde se bajan la guardia y de nuevo solamente lo puede hacer cuando nadie más lo ve, ¿no? Cito, me gusta la convivencia, habla de la convivencia con su familia y con su esposa. Algunas veces le digo a mi mujer que el hombre debe vivir solo y libre para no debilitarse, para que no me sienta viejo y anclado definitivamente. O sea, a pesar de que a él le gusta estar con su familia, a su familia le dice lo contrario, ¿no? Asimismo, encerrado en el cuarto, se deja al descubierto. Empiezo cita, yo escribo y yo me leo, únicamente yo, pero al hacerlo me siento desdoblado, acompañado. Termino cita. Entonces, aparte de lo que llego es, si bien es un discurso que nadie más lee, que nadie más escucha, el mero hecho de poder expresar una masculinidad que diverge de la masculinidad hegemónica ya le permite sentirse liberado. Pero es también muy complejo porque no deconstruye en absoluto esa masculinidad, o sea, se mantienen, en ningún momento en la novela hay un cambio de personalidad ante su familia o en el trabajo. Él sigue siendo el mismo José García y pues el nombre en sí es importante, ¿no? Es José, de los nombres más comunes de México, García, de los apellidos más comunes de México, porque digamos es como el nombre prototípico, ¿no? Entonces, por más que él pueda desdoblarse y pueda acompañarse y pueda dejarse al descubierto y soltar las riendas de una masculinidad poderosa y imponente, no se puede lograr por completo en los lugares externos, ¿no? Ay, bueno, un poco para avanzar, cito, siempre que escribo digo lo que siento, aunque una cosa niegue lo anterior. Soy un hombre de tantas verdades momentáneas que no sé cuál es la verdad. Tal es el tener tantas en mi verdad única. Termino cita. Y bueno, nada más para terminar y no hacerlo muy largo, siento que este último así, tal cual encierra lo que es sus expresiones de masculinidad, ¿no? Que todas pueden ser contradictorias. Va a ser, no lo mencioné, su hijo menor está muy enfermo, ¿no? Y se desvive por su hijo menor, por cuidarlo, por mantenerlo, para conseguir dinero para sus medicinas. Entonces es un padre cuidador, cariñoso, pero también a veces es un esposo agresivo, verbalmente, nunca habla de agresión física, pero por lo menos verbal, sí. Al mismo tiempo es un padre ausente que se va a engañar a su esposa con una mujer, ¿no? Y al mismo tiempo es un poeta sufrido, bueno, un escritor sufrido que no escribe, ¿no? Entonces, en todos estos momentos vemos cómo su discurso cambia según el contexto del que está hablando. Y en un contexto donde no hay juicios externos, es decir, en su cuarto, en su cuaderno que nadie va a leer, puede dejarse al descubierto. Pero digamos, la parte tal vez un poco agridulce es que por más que se deje al descubierto, ese discurso ultra privado no permea en el resto y no cambia los discursos que expresa en otros lados, ni su performatividad masculina en otros lados. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, muchas gracias, Daniela, por esta exposición. Creo que estarán de acuerdo que tanto el trabajo que nos presentó Eli como Dani tienen muchos puntos en contacto, aunque se trata de obras que se escribieron en circunstancias no solo históricas, sino literarias diferentes. Un aspecto que es muy interesante, ya lo han mencionado de alguna forma ustedes, tiene que ver con el género,
pero me gustaría saber si Carlos, Eli, tienen alguna pregunta que hacerle a Daniela a propósito de el trabajo que nos presentó. Yo creo que yo entiendo creo que entiendo lo que dice Judith Butler, pero quizás porque vengo de una tradición, o bueno, no vengo de una tradición, más bien conocí primero una tradición anterior a Butler, más sociológica, que es la de Goffman, que después se usó también para cortesía, pero em, algunas antropólogas feministas también usaron a Goffman, y, y creo que, creo que sí sirve hacer una distinción entre dos formas de género, porque una cosa es, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que cuando él se avergüenza, el que él se avergüence no es una cosa performativa. Ajá. Porque no es, o sea, el avergonzarse no es algo, en parte sí puede ser, en ciertas situaciones, avergonzarse es una forma de dar una cara, pero el malestar no es algo que uno se invente, ¿no? O que, bueno, no porque la performatividad sea inventada, sino porque no es algo que uno quiera proyectar ni siquiera sentir. Entonces, ahí es donde yo creo que es bueno distinguir entre el género como una entidad, un símbolo performativo de nuestra identidad, y el género como la realidad social o las categorías de una sociedad para insertar a las personas. Y en esas categorías son lo que la pertenencia o no a esas categorías, la coincidencia de nuestra performatividad o no a las categorías ofrecidas es y ofrecidas y legitimadas es lo que nos hace sentir este tipo de cosas como vergüenza, creo. Pero o sea, entiendo a qué te refieres y está muy padre. Y de hecho, creo que el género y la performatividad, y creo que esto lo dice Judith Butler, no es una cosa de ser hombre o mujer nada más, sino de ser otaku o ser escritor, ¿no? O ser De una oficinista. identidad. Ujú, Ajá. Sí, nada más. O sea, yo estoy de acuerdo que el sentimiento no es la performatividad, pero más bien es el hecho de que lo escriba, de que lo admita, ¿no? Eso está performando algo, pero solo se siente libre de hacerlo cuando piensa que nadie lo va a leer. O sea, este, no el sentimiento es sí, es lo que performa, sino admitir el sentimiento, ahondar ujú, y por qué se siente así, ponerlo así con todas sus letras, literalmente, pero solo si está encerrado en su cuarto y si cree que nadie va a leer lo que está escribiendo, ¿no? Como bailar solo, ¿no? Estás ujú, performando para ti mismo, ¿no? ujú. Igual, bueno, y hay otras cosas como las reacciones viscerales cuando le responde a su esposa, que no es tan fácil decir si es algo impuesto desde afuera o es una decisión personal para integrarse a la masculinidad, ¿no? Es decir, porque son reacciones violentas e imponentes, ¿no? Como tú dices. Entonces, ¿esas reacciones son para dar cara de hombre o son porque es la única forma de reacción que se le ha enseñado a un hombre, sobre todo en los 50? Pues Pero es que es que sí, está no es tan fácil, relacionado. pero Ah, es interesante. o sea, es relacionado, siento que por lo menos como tal vez lo explica Raywin Connell, que tal vez no ahonde, pues sí no ahonde mucho en ella, pero no es que tú estés calculando todo el tiempo, cómo me voy a mantener hegemónico aquí, sino que te enseñan. O sea,
estos son los comportamientos que debes tener y lo que está detrás es que esos comportamientos te hacen ser hombre y ser hombre es tener este poder, Entonces, sí, o sea, no, creo que por eso no es algo que se piense o se calcule, pero se aprende y se aprende por una razón social, de estatus social, y se mantiene por eso, ¿no? Y entonces también por eso es tan fuerte que él sí lo cuestiona, pero no cambia, o sea, se queda ahí. Ujú. Ay, sí, yo igual quería comentar algo súper rápido que pensaba, ¿no? Que la novela que comentaste es del 53. 58. Ah, 58. Ajá, justo pensaba como la diferencia, bueno, entre los géneros, pero también como si hay un cambio, ¿no? O sea, pensando en Ensayo de un crimen y en la novela de Josefina Vicens, o sea, la manera de percibir, de discutir y de plantear estos temas de la masculinidad, ¿no? Porque en Ensayo de un crimen se habla también de, pues de eso, ¿no? El dominio de los espacios, el dominio de esta hegemonía masculina sobre el cuerpo femenino, pero también en su relación con otros hombres, y que, como dices, en esta novela del 58 lo cuestiona, pero no lo cambia, ¿no? Pero en la novela del 44 ni siquiera se cuestiona, o sea, ahí está y ya. Y todo el mundo lo ve, pero pues, no sé, vamos a hacer como que no lo vimos o no lo sé, ¿no? Eso es muy interesante también, porque yo lo pensaba y creo cómo lo pensaría un hombre ahora, ¿no? O sea, en esta realidad 2023, ¿qué pensaría? ¿Qué escribiría en un papel, no? Y eso pensé, por ejemplo, en Enrique o en Carlos, ¿no? ¿Qué pensarían ellos? Entonces creo que Sí, sí es interesante porque, pues al final sí es como replantear estos discursos y también reflexionar en ellos, ¿no? Porque también pensaba en los personajes femeninos que se retratan en la novela de Usigli, que probablemente íbamos a encontrar muchos contrastes entre los de la novela de Josefina Vicens, ¿no? Y ya. sí, sí, también estaría interesante si quieren checar los años falsos, ¿sí se llaman? Los años falsos de Josefina Vicens. O sea, que ella lo escribió muchos años después. No me acuerdo si fue en los 70s o no. Ay, no, no. Pero bueno, sí lo escribió bastante después. Y esa novela, dar spoilers, trata de la muerte del papá del protagonista y de cómo el protagonista casi casi se apropia de la vida del papá. Así, en el mismo trabajo, el mismo todo, todo, ¿no? Y casi casi copy-paste lo pone en el lugar de su padre. Y está muy complejo, ¿no? Todo lo que tiene que pasar y como moverse tal cual a la masculinidad del patriarca y adueñarse de todo, todas las responsabilidades, pero también toda la performatividad que viene con eso, ¿no? Con ser el padre, el jefe, todo eso, ¿no? Bien, bueno, yo en relación a la exposición que también me pareció muy interesante por parte de Daniela, me gustaría destacar dos puntos. Un punto más asociado a el mundo discursivo, literario, y otro a un vector más sociohistórico. Me llama la atención mucho la cuestión del título de cada una de las obras. Creo que son títulos muy significativos. El libro vacío, ¿no? Generalmente cuando pensamos en un libro, lo menos que nos esperamos es que no haya nada, ¿no? Pero hay todo un trasfondo ahí que tú nos presentas, o en Ensayo de un crimen, ¿no? Ahí, bueno, pensamos en género policial, y la palabra crimen también nos puede desplegar toda una serie de significados, de expectativas de este género. Creo que es muy importante esta cuestión del título, sobre todo cuando hablamos de interpretación discursiva y en especial de interpretación literaria, justamente porque llevamos a cabo un esfuerzo cognitivo para demostrar por qué cada una de las piezas que conforman la obra integran, digamos, una imagen como un rompecabezas en su totalidad, ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer
y creo que para no incurrir en sobreinterpretación, un análisis literario pues tiene que hacer muy explícito cada uno de estos elementos para justificar una interpretación, ¿no? Para no caer en esto que, por ejemplo, en hermenéutica literaria se ha denominado como sobreinterpretación, ¿no? De que a mí me late que esto es así y tal, ¿no? Sino demostrar, como lo hacen ustedes, mediante pruebas, mediante citas, mediante argumentos, pues porque notamos determinadas manifestaciones de género en una u otra producciones, ¿no? Este es el primer punto que me llamó mucho la atención y que considero que es importante recalcar, porque típicamente cuando nosotros vamos a una librería, en especial las personas que no tienen un vínculo directo con las letras, pues eligen el título que es más atractivo o que les parece más atractivo en determinado momento, pero al llevar a cabo un análisis literario, discursivo, por tanto, pues hay que echar mano de toda una serie de recursos, ¿no? Como lo hicieron ustedes, para proponer una interpretación, una explicación. Otro punto que me llamó la atención también de lo literario es que nos hablan de personajes que no se mantienen estáticos, sino que hay un cambio, una evolución psicológica, esto que en teoría literaria me parece que llaman personajes redondos, no son estos personajes que se mantienen iguales de principio a fin, sino que van experimentando una serie de cambios dentro de la diégesis. Creo que esto es algo que también establece una relación entre el libro vacío y entre la obra de Usigli. Creo que esto también es muy significativo hacer notar. Y sobre el género, ustedes ya han abundado mucho sobre ello, pero a mí me llama la atención destacar un tema que es muy actual también, así como el género mismo, que es la violencia. Creo que tanto en la obra de Usigli como en la de Josefina Vicens está presente una manifestación de violencia. En el caso de la novela policíaca hay una violencia más explícita que de hecho detona pues todo este seguimiento, todo este esfuerzo que va a llevar a cabo el inspector para dar lugar a una solución de un problema, pero también en el libro de Josefina Vicens noto esta violencia que es más verbal, más discursiva y por ende más sutil, algo que todavía en pleno siglo XXI estamos discutiendo. Habrá personas que crean que decir una grosería o un enunciado como esto es ser un hombre no sea violento, pero habrá toda una serie de corrientes de pensamiento y de discusiones públicas que van a aseverar lo contrario. Entonces creo que estos libros nos permiten reflexionar sobre esto en torno al discurso y bueno, Daniela, te agradezco mucho por habernos expuesto todo esto sobre la performatividad en el caso del contexto literario de Josefina. Por este espacio. Qué gran idea. ¿Habrá alguna otra cuestión que plantear antes de retirarnos? Bueno, si no es así, nuevamente les agradecemos por haber participado de este evento académico. Seguiremos teniendo otros y estarán siempre invitados. El próximo evento corresponde a el coloquio de perspectivas interdisciplinares, cuyo programa estaremos exponiendo en la página de Facebook que tenemos. Los invitamos a sumarse y les deseamos una linda tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por la Hasta invitación. luego. Bye. Bye.